Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, vieron, ya tenemos confirmado las fechas del examen. Yo el otro día se los iba a publicar, no se los publiqué, pero bueno, quedó para el 9, ¿verdad? Ya estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, está Perfecto. Sí, para está una- todo Bien, confirmado ya. Perfecto. Bien, genial. Pregunto, ¿cómo vienen? Bien. Bien, siempre falta, pero bien. Bueno, pero menos que antes, espero. Sí, obvio. Bueno, genial, genial. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran preguntar, alguna duda que evacuar? yo tengo una pregunta. No sé si me escucha Sí, bien. sí, se escuchó. Bueno, yo le mandé un mensaje porque en estas 2 últimas semanas estuve enferma, pero estuve leyendo competencia. Yo lo que tengo es una duda. En el cuatrimestre anterior yo hice esta materia con doctor Verdi y yo me Sí. acuerdo una pregunta, un examen que a mí me quedó marcada porque todavía no termino de entender bien. Supongamos que hay un conflicto de competencia entre juzgado civil de Buenos Aires contra un juzgado federal de Córdoba. Yo le estoy dando un ejemplo como para poder entenderlo más. Perfecto, sí. Para resolver ese conflicto, ¿se resuelve primero en la Cámara o directamente en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación? Y A ahora, ver, la competencia de la provincia, si dos juzgados de la misma ciudad, por ejemplo Mar del Plata contra otra ciudad, en conflicto entre esa competencia, ahí se resuelve, sería la de la provincia o de la Cámara. Yo para poder entender un poquito más, porque medio no, que está me muy mandé un bien tu poco. pregunta, por otro día no lo hablamos. Solamente pusimos el supuesto de una cuestión de competencia local, ¿sí? ¿Qué pasaría si esa cuestión de competencia se da o en el marco de dos tribunales provinciales, o dos juzgados provinciales, pero de distinta ciudad? ¿O qué pasaría si se da entre dos juzgados de provincias distintas, obviamente dentro del territorio de la República? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Puede ser que resuelva la Corte Suprema? ¿Para qué caso? ¿Para cuál de los dos? Para el caso de un juzgado federal y un juzgado de provincia. A ver, para un juzgado federal y un juzgado de provincia, sí, puede ser. Pero vamos al primer supuesto, vamos a contestar todos. Un juzgado provincial de Buenos Aires y un juzgado provincial de Córdoba. No, no me meto en la justicia federal todavía. Son dos juzgados de conocimiento por una cuestión netamente provincial, como podría ser de contrato. ¿Quién resuelve en ese caso y cuál es la respuesta genérica para esa pregunta? O sea, todos van a tener un tribunal en particular que lo resuelva, pero hay una forma de contestar esto de una forma genérica, ¿sí? ¿Alguien lo tiene? Imagínense a la justicia argentina, al sistema judicial argentino, como una especie de triángulo, ¿sí? Donde tenemos más abajo, en la parte más ancha del triángulo, todos los juzgados de primera instancia, y a medida que vamos subiendo, en cuanto a la cuantía de organismos, se va achicando, ¿no? Hasta que llegamos a la punta, que ¿quién sería la punta? ¿Corte Suprema? La Corte Suprema, exactamente. Entonces, tenemos ese triángulo, arrancamos en el piso con los juzgados de primera instancia y juzgados de paz de toda la República, y mientras subimos se va achicando. Teniendo este esquema en la cabeza, tenemos que pensar los conflictos de competencia que pueda llegar a haber entre los juzgados de acá, o quizás también la competencia puede estar en razón de la materia, del grado, perdón. Imagínense que se puede llegar a dar una cuestión de competencia entre un juzgado de primera instancia y uno de segunda. Raro. O de tercera instancia, como está sucediendo ahora con algunas cuestiones, ¿sí? Ahora vamos a poner ejemplos. No siempre piensen que la cuestión de competencia pueda ser netamente territorial. Puede haber otro aspecto de la competencia que quede en discusión, como podría ser la materia, o insisto, puede ser el grado. Ahora vamos a poner algún ejemplo. ¿Quién resuelve la cuestión de competencia? Siempre resuelve el órgano superior en común más próximo que tengan, ¿sí? El superior más común más próximo. Si nos vamos al ejemplo por ahí más difícil, que sería ir entre un juzgado de primera instancia de Córdoba y un juzgado de primera instancia de la provincia de Buenos Aires, el más próximo superior común que tienen es la Corte Suprema de Nación.
Entonces sí o sí voy a tener que ir ahí. En cambio, si el problema de competencia territorial está dado por un juzgado de primera instancia marplatense y uno del departamento de Mercedes, ya con la corte estoy, con la corte de provincia, ¿sí? No tengo que irme a la de Nación, porque ya la corte de provincia es el común superior de ambos. Pero obviamente no podría ir a la Cámara de Mar del Plata o a la Cámara de Mercedes, porque en este caso no es común para uno y para el otro departamento. ¿Eso está claro? Entonces ustedes siempre tienen que pensar, para responder ese tipo de preguntas, cuál es el órgano común superior más próximo que tienen, el más cercano. A veces no les va a quedar otra que ir hasta la Corte de Nación, ¿sí? Pero siempre tienen que pensar desde ese punto de vista, cuál es el más cercano que tienen, ¿sí? No sé si quedó respondida tu pregunta. Mónica la había visto, pero lo quería explicar ahora hablando, lo vi hace un rato, sí. Sí, ahí se me hizo más claro con la aplicación, ahí me quedó más claro. Yo creo que siempre está bueno tener en la cabeza, para esta cuestión de competencia o para cualquier otra cosa, tener bien en claro este organigrama, por decirlo de algún modo, de la justicia argentina, ¿sí? Donde lo podemos pensar como una especie de triángulo, donde abajo se ensancha por la cantidad de organismos que hay, y a medida que vamos subiendo, se va acotando hasta llegar al tribunal máximo, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? Hoy, ahora, si no tienen alguna pregunta, o háganla cuando quieran, vamos a hablar de la jurisprudencia. En verdad, el tema que nos tocaba hoy es el de la bolilla 5, que tiene que ver con resolución alternativa de conflictos. Yo les iba a explicar un poco cómo funciona todo el sistema de defensa al consumidor, ¿sí? Que está obviamente amparado por la Constitución en el artículo 43, tiene una ley nacional de defensa al consumidor, que es una ley de orden público, ahora vamos a ver qué significa. Hay un código de implementación, una especie, no es un código, es una ley de aspectos procesales de la ley de defensa al consumidor de la provincia de Buenos Aires, que viene a dar aún más amparo a los consumidores. Hoy vamos a ver todo ese sistema. No es la idea que veamos cuestiones propias de otras materias, como podría ser justamente derecho del consumidor y el usuario, o cosas que van a ver, o ya vieron quizás, en obligaciones y en contratos. Lo que vamos a ver hoy, netamente, es cuáles son los aspectos procesales, en qué nos modifica a nosotros el proceso civil y comercial, tal cual lo conocemos, toda esta irrupción que tiene el derecho del consumidor dentro del sistema del derecho argentino, ¿sí? Cada vez, si bien está regulado hace bastante tiempo, cada vez se le da más importancia y nos rompe de cierto modo el esquema clásico que tenemos, o por lo menos la forma clásica que estudiamos y que nace del código procesal, todo un proceso de conocimiento, un juicio ejecutivo, vamos a ver mucho de eso. Como les digo, lo más importante, de hecho, lo que les pide el programa son los aspectos procesales. Pero para meternos en los aspectos procesales, es importante que analicemos bien de qué se trata, qué es esto de ser un consumidor para la ley, ¿sí? A quién concibe como consumidor la ley, quién es la otra cara, que sería el proveedor de un bien o un servicio, y bueno, después todas las implicancias que tiene. Previo a eso, era el tema de hoy, el doctor Lascano me dijo que no habían visto con él el concepto de fallos plenarios. ¿Puede ser que no lo hayan visto? No lo vimos. Sí, no lo vimos. ¿Y con el doctor Basso tampoco lo vieron? No que yo recuerde. No. Bueno, está bien. No, Sí, se lo vimos que es el artículo 37 de la ley. Exactamente, como está en la ley 5827, porque lo habían visto. Se los digo ¿por qué? Porque noté en algunos prácticos, adelanto, no corregí todos, hasta el viernes corregí, después tuve que hacer otras cosas y no me pude poner a corregir el resto, los voy a corregir igual, les voy a hacer la devolución a todos, pero noté que algunos confundieron el concepto de jurisprudencia con jurisprudencia obligatoria, ¿sí? Entonces, hoy me quiero meter específicamente, antes de avanzar con el tema de consumidor, en el concepto de jurisprudencia obligatoria. ¿Qué significa que una jurisprudencia sea obligatoria? ¿Qué diferencia tiene con la jurisprudencia común, si es que la tiene? ¿Y qué casos de jurisprudencia obligatoria tenemos en nuestro derecho? ¿Sí? ¿Qué es la jurisprudencia obligatoria? ¿Alguien puede hacerme alguna noción? ¿Qué se imagina en la cabeza para ustedes que puede llegar a ser que la jurisprudencia sea obligatoria? ¿Obligatoria para quién? ¿Cómo se aplica? ¿Alguien se lo imagina? ¿Alguien lo sabe? ¿Puede ser que remita a la seguridad jurídica? Ese es uno de los fundamentos, es muy importante, la seguridad jurídica, por los cuales se mantiene o se cree en la vigencia de que la jurisprudencia sea obligatoria. Es cierto, hacia la seguridad jurídica. ¿Qué más?
Ahí alguien dice por el chat que la obligatoria es la de los fallos plenarios. Es cierto, los fallos plenarios son jurisprudencia obligatoria, porque así lo dice el artículo 37, ahora lo vamos a leer. ¿Qué más? Yo permiso, tengo una duda. Sí, obvio, dale. Sobre esto que justo hoy estaba leyendo a la mañana, justo de este tema. Los fallos plenarios corresponden a, o sea, se debaten dentro de la Cámara de Apelaciones. ¿Está bien? Sí. Sí, eso es cierto. Son ¿Cierto? fallos que dictan las cámaras. Ahora vamos a ver cómo. Pero sí. Las cámaras y no entendí si correspondía a nivel lo que sería ordinario o si es federal. O A ver. corresponde, si fue hecho por la Corte Suprema de Justicia, es federal para toda la República, o si es provincial, corresponde solo para ese departamento, digamos. Esperá. La Corte Suprema no dicta fallos plenarios, dicta sus fallos, que obviamente resuelve siempre en pleno. La Corte no está dividida en salas, ¿sí? Ok. La Corte, está bien. como siempre necesita el acuerdo de los jueces, ¿sí? Por lo tanto, Sí. desde el punto de vista de la forma en que votan los jueces, sí o sí vamos a tener un fallo en pleno porque van a votar todos. Pero no es a lo que apunta. Sí. No es a lo que apunta. El fallo plenario está destinado a las cámaras. Obviamente hay fallos plenarios de la Cámara de la Provincia, de cámaras de provincias, perdón, y hay fallos plenarios para los juzgados federales y nacionales, ¿sí? También está regulada esta posibilidad. Nosotros lo que nos vamos a estudiar ahora son los fallos plenarios en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Porque lo vamos a ver, el fallo plenario que surge de la 5827, que es la ley justamente que organiza el Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires. Pero van a ver que hay fallos plenarios también, por ejemplo, de la Cámara Nacional de Apelaciones, etcétera, ¿sí? Que son justicia federal. Lo que nos vamos a meter ahora son en los fallos provinciales. Una de las características que dijeron es que hace la seguridad jurídica, que está muy bien, y acá dicen que es la jurisprudencia obligatoria. Candelaria agrega, jurisprudencia obligatoria es la dictada por órganos superiores para los inferiores. Eso es cierto, cuando entra dentro cuando logramos decir, bueno, está bien, este fallo es obligatorio, los organismos inferiores, para ellos es obligatorio. Y también, ahora vamos a ver que es obligatorio para la misma Cámara que lo dictó, ¿sí? Porque ustedes lo que van a ver es que la Cámara, a los efectos de dictar un fallo plenario, se deshace del esquema de salas y vota en conjunto, ¿sí? El problema se suscita naturalmente en una sala, pero después se juntan todos los jueces y dictan un fallo entre todos los jueces de la Cámara, en pleno. De ahí viene el nombre. Fallo plenario es porque dicta la Cámara en pleno, ¿sí? Vamos a leer bien lo que dice la 5827 con respecto a los fallos plenarios. ¿Lo están viendo ahí? Asumo que sí, que están viendo la pantalla. Sí, se ve. Perfecto. Se ve bien. Artículo 37 de la 5827. Cuando un mismo caso judicial haya sido objeto de resoluciones divergentes por parte de distintas cámaras o de distintas salas de una misma cámara de un departamento judicial, al presentarse posteriormente uno similar, será resuelto por las cámaras del mismo fuero o la cámara en pleno respectivamente, de acuerdo con las siguientes reglas. Acá ya tenemos algo importante, ¿sí? Para que se pueda dictar un fallo plenario, lo primero que necesitamos es que esa cámara haya resuelto un tema similar de forma divergente. Fíjense que acá nos dice por distintas cámaras o distintas salas, porque está previsto, solamente está en el Departamento Judicial de La Plata, en el resto de la provincia no, está previsto que haya más de una cámara, ¿sí? Cámara primera, cámara segunda, y cada una de esas cámaras con salas adentro. Si vamos al caso de Mar del Plata, tenemos una sola cámara, ¿sí? Así que lo que se haría es que el supuesto de hecho que tiene que suceder es que ante un mismo caso, un caso similar, mejor dicho, voy a una sala y me resuelve de una forma, voy a otra sala y me resuelve de otra, ¿sí? Como bien indicaba el compañero hace un rato, esto desde el punto de vista jurídico es bastante inseguro, porque dependiendo de la suerte que tenga en el sorteo, me va a resolver una sala de una forma y una sala de otra. Entonces, primero y principal, supuesto de hecho, para poder ir adelante con el fallo plenario, es que ante un caso similar se haya resuelto por las distintas salas de forma divergente.
Primero, entre las reglas para el dictado de fallos plenarios. El plenario de cámaras puede ser convocado por la mayoría de los miembros de la Cámara que conocen el caso. Bien, primer caso, la Cámara se autoconvoca a plenario. El plenario de cámaras en lo civil y comercial podrá ser convocado de oficio por la sala que interviene en el asunto que lo motiva o a petición de parte. En la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal deberá solicitar la reunión plenaria del tribunal de oficio de la sala que le toque intervenir, pudiendo hacerlo además el acusado, su defensor y el Ministerio Público. Ello sin perjuicio dispuesto por el artículo 467, inciso octavo del Código Procesal Penal. Importante que quiero que tengan de acá, que puede ser, como dije, convocado por la mayoría de los miembros, o también puede serlo a petición de parte, como bien dice acá, ¿sí? Esta es la parte más importante de este segundo requisito. O los mismos jueces, ante la divergencia, dicen, bueno, basta, convoco a plenario, y si la mayoría está de acuerdo, se juntan a resolverlo, o la parte, en el caso, sabiendo que hay divergencia de opiniones, llega a la Cámara y dice, por favor, júntense entre todos y resuelvan cómo van a hacer esto, porque tenemos divergencia de opiniones. La revisión de fallos plenarios anteriores podrá hacerse cuando lo provoquen por votación 2/3 de la totalidad de los camaristas. Esto ha sucedido, en un rato les voy a poner un ejemplo, donde la Cámara se autoconvoca para revisar el criterio que puso antes en otro fallo plenario. ¿Sí? Que la Cámara se junte y dicte un criterio y que termine en un fallo plenario no significa que tenga que mantener este criterio para siempre. ¿Sí? Lo puede llegar a cambiar por diversos motivos. Ahora vamos a poner dos ejemplos sobre el cambio en los fallos plenarios de una Cámara. La presidencia del plenario de Cámara será ejercida por el presidente de la Cámara que lo origina, y las diligencias procesales se cumplirán ante la Cámara o, en su caso, hasta ante la sala que conozca el asunto. Generalmente, cuando se organiza la Cámara, además de tener un presidente para toda la Cámara, cada una de las salas se autonombra un presidente para resolver este tipo de cuestiones pequeñas. Cuando se trate de cámaras de 6 miembros, divididas en 2 salas de 3 miembros cada una, y el resultado de la votación impidiera el pronunciamiento plenario, el tribunal se integrará con el presidente de la restante Cámara del mismo departamento judicial. ¿Sí? Esto es en caso de que haya que desempatar. Y acá, se los marqué en negrita, quizás uno de los puntos más importantes. Sin perjuicio de las disposiciones que sobre el recurso de inaplicabilidad de ley contiene la Constitución, la interpretación de las normas legales será obligatoria para las salas de la misma Cámara y jueces del departamento judicial. Acá tenemos por ahí el punto, como yo les dije, más importante. ¿Por qué? Porque dentro de toda la jurisprudencia que nosotros vamos a analizar ahora, a ver si es obligatoria o no es obligatoria, ponemos argumentos que sí, argumentos que no, esta es la única que la ley nos dice que es obligatoria, que la ley le da entidad de obligatoriedad. Después vamos a ver que el resto de la jurisprudencia, catalogada generalmente como obligatoria, en ninguna ley se dice que esa jurisprudencia va a ser obligatoria, sino que responde a otros motivos, que podemos compartir o no, y ya los vamos a discutir. Pero los fallos plenarios sí. Los fallos plenarios, la misma ley 5827 nos dice, ojo, estos fallos son obligatorios para la misma sala y para los jueces inferiores que dependen de ese departamento judicial. Entonces, si bien la Cámara de Mar del Plata se junta, dicta un fallo plenario para un tema de intereses, que es lo que justamente ahora vamos a poner en el ejemplo, en lo sucesivo, cualquier caso que llegue a la Cámara que tenga esa cuestión de intereses, va a tener que sí o sí aplicar ese plenario, en forma obligatoria. La única forma de no aplicarlo sería convocar un nuevo plenario, tal cual dice arriba, con los 2/3, para dictar uno nuevo y dejar sin efecto el que habían dictado anteriormente. Y lo mismo aplica para los jueces de primera instancia inferiores. Si los jueces tienen que resolver alguna cuestión de intereses que ya haya sido resuelta por ese fallo plenario, tiene que aplicarlo obligatoriamente. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. Antes de pasar al ejemplo, vamos a leer qué nos dice la Constitución sobre el recurso de inaplicabilidad de ley. ¿Alguien sabe lo que es el recurso de inaplicabilidad de ley? ¿Nadie? A ver, lo vamos a estudiar en la segunda parte, cuando veamos recursos extraordinarios. Vamos a ver bien exactamente qué es esto del recurso de inaplicabilidad de ley. Pero, ojo, porque para esta primera parte está dentro del artículo que nos dice las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Dentro de sus atribuciones es en conocer en grado de apelación de la aplicabilidad de la ley. Ahora se los voy a explicar. Pero tengan cuidado para esta primera parte porque lo tenemos en el temario dentro de las atribuciones de la Suprema Corte.
El recurso de inaplicabilidad de ley es lo que se conoce como recurso extraordinario. Sería la forma de pedirle a la Corte de la provincia que revise un fallo dictado por una Cámara de Apelación. ¿Se entiende? Pónganse de vuelta el organigrama triangular que yo les dije, fallo de segunda instancia de una Cámara de Apelación. Puedo pedir su revisión por cuestiones específicas que ahora las vamos a ver ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Y por eso, en este inciso tercero del artículo 161, se le da la atribución a la Corte de conocer en grado de apelación. ¿Qué significa que conozca en grado de apelación? Esto lo van a ver, que no conoce en forma originaria, sino que llegamos a esa Corte para revisar, ¿sí? Como en este caso va a ser una tercera instancia. ¿Se entiende esa diferencia? Les digo porque esto se pregunta, cuáles son las atribuciones de la Suprema Corte, y una cosa es entender en forma originaria, y otra cosa es entender en grado de apelación. ¿Se entendió eso? ¿Lo vieron con el doctor Basso? Si no me detengo y lo vemos un poco más. No, profesor, este artículo no lo vimos con el Basso. Bueno, está bien. Esto está en el artículo 161 de la Constitución de la provincia, cuando nos dice las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Si revisamos un poco, decimos, bueno, a ver, ¿en qué casos la Corte Suprema de Justicia, en qué casos jurisdiccionales interviene? ¿Cuándo viene a resolver un caso la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires? Hay varias cuestiones que pueden llegar a dar lugar a su intervención, pero las podemos dividir en dos, ¿sí? Dos grandes grupos. Las que tienen que ver con grado de apelación y las que tienen que ver como competencia originaria. ¿Qué significa que conozcan grado de apelación? Que no vamos a ir directamente a la Corte para resolver esto. Significa que nosotros transitamos un expediente judicial, por ejemplo, transitamos todo el expediente en primera instancia, obtuvimos un fallo desfavorable, apelamos a la Cámara, obtuvimos fallo desfavorable, y ahí aplicamos un recurso extraordinario para pedirle la revisión a la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Esa Corte de la Provincia de Buenos Aires no va a intervenir en forma originaria en la causa. La causa originariamente empezó en la primera instancia, como corresponde. Después de que se apeló, se rechazó la apelación, nosotros llegamos por un recurso, que uno de ellos puede ser que es la de inaplicabilidad de ley, y con eso logramos que la Corte Suprema, la Suprema Corte, de la Provincia de Buenos Aires se pronuncia al respecto para revisar ese fallo de segunda instancia. Eso sería que conozca en grado de apelación. Ahora bien, ¿cuándo conoce en forma originaria? Bueno, está la acción de inconstitucionalidad, que es una acción que va directamente a la Corte de la provincia, si no tengo que transitar por los juzgados en primera instancia, y yo le pido a la Corte que revea una ley, un decreto, una reglamentación provincial que esté en contra de la letra de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Esta acción de inconstitucionalidad la vamos a ver también en el 161, uno de los incisos dice que conoce en forma originaria en esta acción de inconstitucionalidad, y también está regulada en el Código Procesal, ¿sí? Cómo se tramita esta acción de inconstitucionalidad. Fíjense que no es un recurso que tiende a rever una resolución, como podría ser el recurso extraordinario. Es una acción con competencia originaria en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. ¿Queda claro eso? ¿Se entendió la diferencia entre conocer en forma originaria y conocer en grado de apelación? Sí. ¿Sí? Pregunta. Está entendido. Sí, decilo. ¿Se podría repetir un poco lo de en forma originaria? Que me quedé En forma originaria significa que yo voy directamente a la Corte. Imagínate el organigrama que hicimos recién de todo el país. Parece que me estoy poniendo un sombrero, pero se entiende. El organigrama entero, si nosotros ponemos a la Suprema Corte acá, un poquito antes de la Corte de Nación, la Corte de Provincia, significa que abajo hay un montón de organismos. Primera instancia, Cámara, y después llego a la Corte. Acá, en forma originaria, voy directo, ¿sí? Entiende, la competencia la tiene originariamente la Suprema Corte de la provincia. Si yo quiero pedir una acción de inconstitucionalidad y voy a un juzgado de primera instancia, me la va a rechazar y me va a decir, no, la competencia para esto la tiene directamente la Corte, ¿sí? Entonces, este tercer grado, en este caso, sigue siendo de forma originaria. ¿Se entiende eso? Sí, está, gracias. Les hago otra pregunta. ¿En qué otra bolilla y para qué otro tema vieron esta distinción entre en forma originaria y en forma
en grado de apelación que se pregunta un montón en el examen? Lo tienen que haber visto o con el doctor Basso o con el doctor Tamone, con uno de los dos. Con doctor Tamone, ¿puede ser cuando nos pedía de competencia federal u originaria? Exactamente, con la competencia de la Corte de la Nación. Muy bien, artículos 116 y 117 de la Constitución de la Nación, ¿sí? Fíjense que es más o menos parecido. El artículo 116 y 117, lo que nos está diciendo de la Constitución Nacional es cuándo tiene competencia la justicia federal, primero. La justicia federal entiende en esos casos que nos dice el 116 y 117. Y además dice cuando la Corte de Nación interviene en forma originaria, es decir, que no tenemos que ir a los juzgados inferiores federales. Vamos de una a la Constitución de la Nación. Esa es la distinción que hace. Fíjense que más o menos es lo mismo la distinción. Hay casos en que resuelve en forma de revisión y hay casos que resuelve en forma originaria. Después, cuando terminemos de ver este tema de la obligatoriedad, vamos a ver un poquito esos artículos. Entonces, lo que nos está diciendo acá, volviendo al inciso que yo les marqué importante, dice, sin perjuicio de las disposiciones que sobre el recurso de inaplicabilidad de ley contiene la Constitución. ¿Por qué nos marca esto en el sin perjuicio el artículo de los fallos plenarios? Porque justamente el artículo 161 dice que la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires entiende en grado de apelación de la aplicabilidad de la ley en los tribunales de justicia en última instancia. Funden sentencias sobre la cuestión que por ella deciden con las restricciones que las leyes de procedimientos establezcan a esta clase de recursos. Básicamente, ¿qué es lo que está diciendo? Que la Corte, o sea, se dicta un fallo plenario o una Cámara y va a tener la obligatoriedad sin perjuicio de que por ahí la Corte tiene la potestad para revisarlo, ¿sí? Porque se puede acudir a la Corte. Eso sería la inaplicabilidad de ley. Entonces, ojo, el fallo plenario es obligatorio para la Cámara, para los jueces de primera instancia, pero si ese fallo plenario es pedido para ser revisado por la Corte de la provincia puede revocar ese fallo por el recurso de inaplicabilidad de ley. Ojo, no es tan fácil, pero sucede. Ahora vamos a ver casos en los que haya sucedido. Entonces, la obligatoriedad va a estar sujeta a que ese fallo plenario quede firme y no sea revisado. O dicho de otro modo, la Corte de provincia, mediante el recurso de inaplicabilidad de ley, puede dejar sin efecto un fallo plenario, ¿sí? Porque hace justamente a este organigrama en cuanto a los grados de los tribunales. ¿Eso se entiende? Pregunto paso a paso porque quiero que quede bien claro esto. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Sí, Bien. sí. Vamos a poner un ejemplo de algo que sucedió en Mar del Plata durante muchos, pero muchos años, ¿sí? Ubíquense el tema tasas de interés. Ustedes saben que la ley, el Código Civil Viejo, el Código Civil y Comercial Nuevo, la jurisprudencia en general, admite que los jueces revisen de oficio las tasas de interés en diversas materias, ¿sí? Cualquiera sea el tema que se esté estudiando, la tasa de interés pactada, por ejemplo, o la tasa de interés supletoria que exista para un asunto, puede ser revisada de oficio por los jueces, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que se determina que para un caso la tasa pactada por las partes es exagerada, es exorbitante y hace, por ejemplo, configura un abuso por parte del acreedor, ¿sí? Eso puede llegar a pasar. Por ejemplo, el otro día vi un contrato de locación que tenía pactada como tasa de interés el 1% diario. Eso significa que tenemos una tasa de interés del 365% anual. Imagínense atrasarte en el pago de un canon locativo. Un contrato de alquiler, 365% de tasa anual, es un montón. Entonces, en esos casos, siempre está habilitada la posibilidad de que el juez analice el caso y lo morigere. ¿Se entiende esto? ¿Qué es lo que pasaba acá en Mar del Plata? Las cámaras se juntaban, había tantos casos de tasas de interés que tenían que reducirse porque configuraban un abuso, que las distintas salas y los distintos juzgados aplicaban la tasa de interés que les parecía, morigeraban y ponían un número que les parecía para ese caso. ¿Qué es lo que hicieron para cada uno de los tipos de deudas? Deudas hipotecarias en pesos, deudas hipotecarias en dólares, deudas expensas, para todos los tipos de obligaciones,
se dictaron fallos plenarios, que es convocados por las salas, y se puso un tope para cada uno. Entonces, a partir de ese momento, cada vez que había que morigerar una tasa de interés para cualquiera de esos temas, por ejemplo, veía un juez de primera instancia que había un cobro de expensas, ¿sí? Y veía una tasa de interés pactada exorbitante, lo que hacía era morigerar esa tasa y aplicar derecho el plenario que haya dictado la Cámara para eso, que en ese momento, para las expensas, era un fallo, ¿cómo se llama? Una tasa del 30% anual, ¿sí? ¿Queda claro? Automáticamente se veía, cuando la tasa pasaba de ese 30%, el juez morigeraba y aplicaba el plenario de Cámara, que era obligatorio para él y para toda la Cámara, y ponía el 30%. Eso, por ejemplo, para deudas expensas, había un plenario para cada caso. Hasta que llegó un momento que alguien se cansó, evidentemente, y recurrió a la Corte de Provincia, un fallo de la Cámara, donde se le aplicaba su propio plenario, que era obligatorio para la Cámara, y le ponía, por ejemplo, este 30%. No me acuerdo si justamente se originó por ese 30%. La Corte de Provincia es lugar a ese recurso de inaplicabilidad de ley, ¿sí? Sobre un fallo que aplicaba automáticamente un fallo plenario de esa misma Cámara, y revocó esa aplicación de la tasa de interés. ¿Qué argumentos tuvo? Dijo, miren, basta de aplicar topes automáticos. La morigeración de tasas de interés hay que verla en el caso particular. Hay que ver si en ese caso en particular hay algún abuso, ¿sí? Hay algún abuso, esa tasa puede ser abusiva, y en caso de que así sea, morigerarla al punto que no sea abusiva. Pero de ningún modo, dijo la Corte, ese tope puede hacerse en forma automática para todas las obligaciones, porque rige el principio pacta sunt servanda, ¿sí? Las partes pueden pactar todo lo que quieran para ese tipo de deudas. Entonces, ¿qué pasó? Tenía un fallo plenario vigente y la Corte le revocó ese fallo a la Cámara. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la Cámara? Rever su decisión. Tenía un montón de fallos plenarios sobre tasas de interés que decían algo que contradecía lo que dijo la Corte, que si ustedes prestan atención, los fallos de la Corte, ¿qué son desde el punto de vista de fuentes del derecho? Los fallos de la Corte de la provincia. ¿Cómo se llaman? ¿Obligatorio? Jurisprudencia. Sí, jurisprudencia son todos los fallos. Pero ¿cómo se llama Doctrina la legal. jurisprudencia emanada de la Corte de la provincia? Sí, como dijo el compañero, ¿no es doctrina legal? Exactamente, exactamente. Los pronunciamientos de la Corte de la provincia son lo que se llama la doctrina legal, que ahora en un ratito la vamos a charlar. Entonces, volviendo. La Cámara ve que la Corte dice, basta de aplicar topes de intereses, y eso hace doctrina legal. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que revisar todos sus fallos plenarios, porque aplicaban los intereses en forma automática. Eso, lo que hicieron fue, se convocaron a un nuevo plenario, que se llamó METZ, M-E-T-Z, y lo que dijeron fue básicamente ayornar su doctrina, o sea, su jurisprudencia, mejor dicho, ayornarla a lo que decía la Corte de la provincia. Bueno, dejamos sin efecto todos los fallos anteriores, todos los plenarios anteriores, y a partir de ahora, las tasas de interés, para morigerarlas, hay que analizarlas en el caso en particular. ¿Sí? Ahí ven cómo funciona la dinámica de estos fallos plenarios. Los fallos plenarios los dicta la Cámara y son obligatorios siempre y cuando no dicte un fallo nuevo a la Corte y dé instrucciones nuevas. ¿Por qué? Porque la doctrina legal la podemos encasillar dentro de la jurisprudencia obligatoria. Y si la doctrina legal, que es obligatoria, se contradice con el fallo plenario, que es inferior, el fallo plenario sí o sí tiene que ser revisado. Por eso, acá el artículo, el inciso F, dice que la interpretación es obligatoria sin perjuicio de las disposiciones sobre la inaplicabilidad de ley. Es decir, sin perjuicio de esta potestad revisora que tiene la Corte de la provincia y a la que puede acudirse mediante justamente este recurso de inaplicabilidad de ley. ¿Está claro esto? Sí. ¿Sí? Si les preguntamos fallos plenarios en el examen, ¿lo van a responder bien? O sea, se los podemos preguntar. Sí, sí. Bueno, porque suele preguntarse, ¿sí? Así que estúdienlo bien, repasen esto. Una buena, no hay que estudiar mucho más que lo que dice el artículo mismo, ¿sí? Están todas las pautas ahí claritas. Cómo se convoca, quiénes resuelven, etc. No hay mucha más vuelta que darle que eso. ¿Qué pasa con los fallos de la Corte, con lo que dijimos recién, que es la doctrina legal? Recién ustedes dijeron que es obligatoria.
¿verdad? ¿Alguien sostiene que no es obligatoria? ¿O alguien sostiene lo contrario? ¿O algún término intermedio? Si no me equivoco, creo que hay una especie de término intermedio porque algunos, los jueces quizás pueden no estar de acuerdo con eso y poner una objeción de conciencia, algo por el estilo. Lo escuché en penales, no sé. Está muy bien lo que estás diciendo, es así, es así. Ahora Y vamos a leer, también, sí, no, pero eso es otra cosa, no, el tema de que, igual lo estoy estudiando, así que por las dudas no respondo. no, escuchen una cosa, necesito que ejerciten el habla, porque el segundo parcial, ya lo saben, es oral, ¿sí? Y necesitan estar entrenados, ¿sí? Hablar con conceptos, con propiedades, utilizar bien la terminología, eso va a definir justamente que aprueben o que no aprueben. Por lo tanto, van a verlo cada vez más, y más si logran llegar a la segunda parte, que obviamente creo que van a llegar todos. Vamos a tratar de entrenar y agilizar el habla, ¿sí? Los voy a hacer participar. Les recomiendo que utilicen la participación en clase porque les va a hacer perder un poco de vergüenza, o si es que la tienen, o les va a dar más agilidad para resolver el segundo parcial, que como les dije, es en forma oral. Volviendo entonces, obligatoriedad de la doctrina legal. Ustedes seguramente, me la juego, que con el doctor Lascano estudiaron que la doctrina legal es obligatoria, la metieron dentro de la jurisprudencia obligatoria, ¿no? ¿Sí? Bueno, y está muy bien que así sea, ¿sí? Se la considera una jurisprudencia obligatoria. La diferencia que tiene la doctrina legal con los fallos plenarios, como vimos recién, es que en ningún momento la ley le da esa obligatoriedad a los fallos plenarios. En ningún momento la ley dice, y lo que diga la Corte de la provincia es obligatorio para toda la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Esa disposición no existe. Por lo tanto, es la propia Corte la que insiste en la obligatoriedad de sus fallos plenarios y da los argumentos que tiene para ello. Ahora le vamos a leer un fallo de la Cámara de acá de Mar del Plata, donde explica cómo funciona este tema, porque justamente lo que quería era resolver en contra de la doctrina legal de la Corte, ¿sí? Eso sucede un montón. ¿Qué es lo que pasa? Adelantándoles un poco antes de leer. Si un juez está en desacuerdo con la doctrina legal, ahora les voy a poner un ejemplo bastante curioso. En teoría lo que tiene que hacer es dejar en clara su postura, su objeción, y resolver conforme dice la doctrina legal, ¿sí? Lo que tiene básicamente sería, miren, yo creo que esto es así, pero la Corte dice que es asá, así que resuelvo asá, fin del asunto. ¿Saben en qué pasa mucho con esto? En el tema de los accidentes de tránsito, ¿sí? Imagínense un choque, ustedes saben que siempre se le da la razón a quien tiene la derecha, ¿sí? Por lo tanto, si embiste la persona, a ver, son muchas más circunstancias, pero generalizándolo o reduciéndolo a la mínima expresión, si quien embiste es quien tenía la derecha, por más que haya chocado y haya originado el accidente, se le va a dar la razón, ¿sí? Eso es porque la ley le da la prioridad de paso a quien tiene la derecha, y por eso se le da la razón a esta persona. Ahora bien, hay una especie de vacío legal, que no me voy a meter porque es re complejo, pero hay una especie de vacío legal en qué pasa cuando yo vengo circulando por una avenida y cruzo una intersección con una calle, no sé si se están graficando, yo vengo por una avenida, cruzo una intersección con una calle, y el que tiene la derecha, según la Ley Nacional de Tránsito, tendría la prioridad de paso. Lo cual, imagínense, vengo por la avenida Paso a 60 km por hora, y en cada vez que me cruzo con la intersección de la derecha tengo que frenar. Sería medio incómodo, ¿no? Bueno, esto es lo que dice la Ley Nacional de Tránsito. Llegado el momento, obviamente, esto se recurrió un montón de veces, a ver qué hacíamos con esto, porque es totalmente impráctico tener que frenar cada vez que llegamos a una esquina cuando venimos en una avenida, porque el que viene por la calle tiene la derecha. Llegó a la Corte de la Provincia, obviamente, y la Corte de la Provincia explicó todo el asunto y dijo, miren, la ley dice esto, nosotros como jueces somos intérpretes de la ley, no legislamos, eso le corresponde al Congreso, ¿sí? Eso, acuérdense, ténganlo bien grabado, ¿sí? Nuestro sistema judicial, el juez interpreta la ley, la Corte de la Nación es el máximo intérprete de la ley y la Constitución, los jueces no crean derechos, sino que lo aplican. Si la ley dice eso, nosotros tenemos que estar a la letra de la ley. Cada vez que se presenta un asunto así en las salas de acá de Mar del Plata, lo que vamos a ver es que los jueces dicen, miren, yo manejo, lo ponen en los fallos, así literal, les puedo dar uno para que lo lean si lo quieren. Yo manejo, sé que es totalmente irracional pedirle a alguien que viene por una avenida que frene cuando viene a la derecha, pero la ley dice esto, y la Corte,
en su doctrina legal, la Corte de la Provincia, ya dijo que esto se aplica, que no hay que apartarse de esto. Por lo tanto, por más que yo no lo vea así, por más que yo no lo comparta, aplico lo que dice la Corte de la Provincia. ¿Se entiende esto? ¿Cómo funciona el tema de la doctrina legal? Es obligatoria, ¿sí? Si la Corte de la Provincia dice eso, los inferiores tienen que acatarlo. Lo único que se les permite hacer, ahora vamos a leer bien explicado esto en un fallo, es dejar a salvo su objeción, ¿sí? Decir, bueno, yo tengo una postura en contra de esto, pero lo que dice la Corte es eso y lo tenemos que mantener. Lo que les voy a leer ahora... Profesor, Sí. le hago una consulta. Cuando leí Arasi, habla de que lo que dice, digamos, aunque la Corte Suprema, o sea la Corte Suprema Corte, dicte un fallo, eso no lo hace jurisprudencia, digamos, obligatoria para los tribunales inferiores, que sería la doctrina legal. O sea, ¿está mal lo que dice Arasi? A ver, Arasi por ahí estaba hablando de la Corte de Nación. Claro. ¿Sí? Miren, eso es lo que yo estoy abriendo el debate ahora. Les estoy dando las posturas a favor y en contra, ¿sí? Les quiero dar fallos, este fallo mejor dicho, este extracto de fallo es de la Sala 2 de Mar del Plata, es de hace 3 meses. Y después les voy a mostrar un fallo de la Corte de la Nación, que es de diciembre. ¿Qué es esto? Lo último que se está entendiendo sobre la obligatoriedad de los fallos de los superiores. ¿Por qué parecerían ser obligatorios o por qué no? Pero insisto, lo que les dije al principio es fundamental. El único fallo que la ley marca como obligatorio son los fallos plenarios, ¿sí? Ahora, fíjense que son obligatorios sin perjuicio de la inaplicabilidad de ley. Y la inaplicabilidad de ley son los fallos que resuelve la Corte y que hacen doctrina legal. Entonces, la doctrina legal, la ley no la marca obligatoria. Pero si puede dejar sin efecto el fallo plenario, ¿sí? O sea, fíjense que tiene algunas razones en particular. Acá entonces, en este fallo, como les decía recién, la Sala 2 de la Cámara de Mar del Plata quiso dejar sin efecto su propia doctrina, la doctrina legal, quiso, mejor dicho, no aplicar la doctrina legal de la Corte de la Provincia, ¿sí? Quiso apartarse de lo que decía. También tiene que ver con un tema de tasa de interés, pero sería para deudas que son, digamos, extracontractuales. A ver si convenía aplicar la tasa pasiva o la tasa activa. Y se pregunta, ¿es posible apartarse de la doctrina legal? El juez se pregunta y dice que sí. Primero dice, no existe en el ordenamiento jurídico bonaerense, como tampoco en Nación, norma expresa que obligue en forma directa a los jueces inferiores a resolver los litigios de conformidad con la doctrina legal fijada por la Suprema Corte de Justicia Provincial en casos análogos. ¿Sí? Esto es lo que yo les venía adelantando recién. No existe en ninguna ley esa obligatoriedad como sí existe para los fallos plenarios. Pero es cierto que desde finales de la década del 50, la casación, con casación se refiere a la Corte de la Provincia, había marcado con relativa firmeza el deber moral e institucional de ajustar las decisiones de interpretaciones que constituyen doctrina legal. ¿Sí? Entonces fíjense por dónde viene, deber moral e institucional. ¿El moral con qué tiene que ver? Con que si lo está diciendo el superior, lo tiene que acatar el inferior. E institucional, ¿por qué? Bueno, primero porque, como dijeron al principio, que todo pasa por eso, hacia la seguridad jurídica. Y segundo, porque si no, estaríamos obligando a la parte que quiere que se le resuelva, como lo dice el superior, a transitar todas las instancias posibles para llegar al final a la interpretación del máximo tribunal. Eso contrariaría el principio de economía procesal, ¿sí? Podríamos llegar a esa resolución sin necesidad de ir hasta la última instancia si los tribunales inferiores aplicaran lo que dicen los superiores. Así, afirmó que los tribunales inferiores tienen el deber moral de conocer la doctrina legal del superior y, sea por la razón que fuere, si no la comparten, marcar sus diferencias y que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley tiende a procurar y mantener la unidad en la jurisprudencia y este propósito se frustraría si los tribunales de grado, apartándose del criterio de la Corte, insistiesen en propugnar soluciones que irremisiblemente habrían de ser casadas. Esto no menoscaba el deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, pues le basta con dejar a salvo sus opiniones personales. Esto es un fallo que cita el juez de Cámara de la Corte de Nación, donde explica la Corte de Provincia, perdón, donde la misma Corte dice por qué serían obligatorios sus fallos, ¿sí? Fíjense que entonces esto no responde a un deber legal, sino que tiene que ver más con un deber moral e institucional. Fíjense, acá se cita otro fallo de la Corte de la Provincia del 2015.
Allí la Corte insistió en que sus pronunciamientos tienen efectos vinculantes sumamente fuertes respecto a las demás instancias. No obstante, agregó que, y cito textual, resolver de una forma contraria a lo que en ellos se establece, lo que por supuesto es posible, exige que sean exhibidas razones convincentes, decisivas y atinentes de opuesto sentido. Entonces, ¿es obligatorio resolver en ese sentido? Si nos formulamos esa pregunta, fíjense que podemos llegar a decir que sí o que no. Puede ser afirmativa o negativa la respuesta. ¿En dónde va a estar el secreto? En la justificación. ¿Es posible apartarse de un fallo de la Corte? Sí. Tengo que tener razones, como dice acá, exhibidas, razones convincentes, decisivas y atinentes de sentido opuesto. Si yo, como juez de cámara, siento que tengo estas razones para apartarme de la doctrina legal, podría hacerlo. Si no, porque es un deber moral e institucional, tengo que acatar lo que dice el superior y podría dejar a salvo mi postura asentada en ese caso. ¿Se entiende entonces esta pregunta? Sí. ¿Qué es el comentario que hiciste acá? Perdón, cuando estoy compartiendo pantalla casi que no veo, ni veo el chat. Sí, desestima un poco el criterio de juzgamiento, pero acordate que tenemos también una cuestión de instancia, ¿sí? Si el superior entiende de una forma, más allá de que cada uno pueda tener su opinión personal, por algo es el juez de corte, ¿sí? Lo mismo sucede. ¿Saben cuánto pasa acá con los juzgados de primera instancia y la Cámara? ¿Sí? Aún con la jurisprudencia. A ver, no se piensen que una jurisprudencia por no ser obligatoria no debe ser seguida por los inferiores. Fíjense en el fallo que leyeron para el trabajo práctico, que al final se les preguntaba cuáles eran las fuentes del derecho que se utilizaban en el fallo. Y algunos me pusieron, por eso motivó que hagamos esta explicación, y creo que puede servir bastante. Fíjense, algunos me pusieron, siguió la jurisprudencia obligatoria, ¿sí? Y en ningún momento la Cámara citó o un fallo plenario de esa Cámara o una doctrina legal, ¿sí? No había una cita a una doctrina legal o un fallo plenario. Había citas de su propia sala, ¿sí? Que eso no hace jurisprudencia obligatoria. Eso responde a la jurisprudencia común. Son parámetros a seguir, ¿sí? Nos podemos apoyar nuestra decisión en la decisión que haya tomado otro juez en otro caso y aplicarlo a nuestro caso. Pero no es obligatoria. Para que sea obligatoria tenemos que estar obligados a aplicar ese criterio, ¿sí? ¿Se entiende bien esa diferencia? No cualquier cita a una jurisprudencia que veamos dentro de un fallo hace jurisprudencia obligatoria, ¿sí? Es jurisprudencia obligatoria en estos casos puntuales y pequeños que vimos recién, y con todas las sujeciones que pudimos llegar a tener recién, ¿sí? Sea en la provincia o sea a nivel local. Fíjense que la más fuerte, por cierto punto, pareciera ser los fallos plenarios, porque dice que es doctrina, que es jurisprudencia obligatoria a la misma ley. Pero fíjense todo lo que vimos de la doctrina legal, a ver si no es obligatoria. Fíjense cómo la Corte defiende sus pronunciamientos y les dice a los jueces, no se aparten de lo que yo digo, ¿sí? Porque tiene un deber moral y un deber institucional. ¿Está claro eso? Una pregunta. Sí, Pascual. El fallo plenario que está hecho por las salas tiene un nivel más bajo que el fallo de la Corte Provincial. Exactamente. ¿Verdad? El fallo plenario es obligatorio, sí. Pero el fallo de la Corte Provincial es doctrina legal y no es obligatorio. ¿No hay una contradicción ahí que un organismo superior no pueda hacer un fallo obligatorio y uno inferior sí puede hacerlo? Es cierto lo que preguntás. A ver, fíjate que la no obligatoriedad que dijimos recién está agarrada con pinzas, ¿sí? O sea, no es obligatorio porque no lo dice la ley, pero vimos un montón de criterios por los cuales podríamos entenderla como obligatoria. Yo les adelanto, antes, ahora te doy otra razón que tengo, Pascual, para contestar lo tuyo. Yo les adelanto que el no acatamiento de la doctrina legal es muy poco frecuente, ¿sí? Lo que más vamos a ver es que, y además, ¿qué más quiere el juez? Le pone el criterio superior, viene a resolver y ya la Corte dijo cómo hay que resolver este caso. ¡Pum! Doctrina legal, ¿sí? Ya me está dando los fundamentos, no tengo que esbozar fundamentos nuevos, nada. Ya la Corte de la provincia nos dice, para este caso se resuelve así. ¿Qué tiene que hacer el juez inferior? Aplicar la doctrina legal y ya resuelve conforme a derecho. Ahora, si se plantean razones para apartarse, bueno, ahí tendría que ver la posibilidad de revisarlo. Lo que les quiero decir es que lo más común, no tengo la estadística, pero me atrevería
a decir que en un 95% de los casos sucede, es que se aplica la doctrina legal, ¿sí? Hay cierta seguridad jurídica. En algunos casos controversiales no. Con respecto a tu pregunta de la obligatoriedad, a ver si no es una contradicción, vamos a ver si puedo. Acá está. Revisemos recién el organigrama que vimos recién que vimos el otro día sobre la justicia en la provincia de Buenos Aires. Abrí cualquier cosa. Si ustedes se acuerdan cómo estaba organizada la justicia en la provincia de Buenos Aires, fíjense que nosotros teníamos, a ver si llego, Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Yo esto lo quiero hacer para graficarlo un poco, a ver cómo juega esta obligatoriedad. Bueno, si no me carga, lo vamos a tener que dejar en suspenso. Bueno, ahora cuando me cargue, se los digo. Pero Pascual, lo que quería decir es que, si se imaginan cómo está conformado, organizado el Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires, cuando hablamos de la obligatoriedad del fallo plenario, nos referimos solo a ese departamento judicial. Dicho de otro modo, la Cámara o la Justicia de Mar del Plata no tiene por qué aplicar los fallos plenarios de la Justicia de Mercedes, o de la Justicia de Trenquelauquen, o de la Justicia de Necochea, ¿sí? La obligatoriedad del plenario viene a ser solamente para la justicia local, para ese departamento judicial. Mientras que la obligatoriedad a la que le atribuimos, o no, cada uno tendrá su opinión personal, pero la obligatoriedad que le damos a la doctrina legal sería para toda la provincia, ¿sí? Por eso está un poco esa diferencia. No es que están en igualdad de condiciones el plenario con la doctrina legal. La doctrina legal, el plenario será obligatorio, pero solo para ese departamento judicial, para la Cámara que lo dictó y para los juzgados inferiores. El resto no tiene por qué acatar la opinión que tenga un fallo plenario local. ¿Se entiende eso, Pascual? Para mí esa es la diferencia más importante, ¿sí? La diferencia entre la obligatoriedad de uno y la del otro, y esa supuesta o aparente contradicción que podría ser, pero fíjense, ¿para quiénes ese sería obligatorio? ¿Sí? Sí, yo lo entiendo, está perfecto, pero eso es una cuestión territorial. Pero lo que tiene que ver con el imperium, digamos así, no lo resuelve eso. O sea, es como que lo que el soldado manda, el general no lo puede mandar. O sea, hay una cuestión jerárquica ahí. Pero bueno, fíjate que, Pascual, en el ejemplo del soldado y el general, lo que manda el soldado es para los 3 soldaditos que tiene abajo, mientras que lo que manda el general es para todo el ejército. ¿Sí? No sé si me expliqué con tu ejemplo. Es para algunos. El general tiene que obligar a todo el ejército. Es un poco más grande. Pero eso habla de la independencia del juez también. Sí, por supuesto. El juez es independiente para dictar. Sí, está muy bien, Lisa, lo que estás marcando. Está muy bien lo que marcás. Porque en todos estos casos, ¿sí? Por ahí en el fallo plenario no tanto, pero en todos estos casos el juez puede o bien dejar su postura armada, que ahora les digo por qué podría dejar su postura aclarada, qué utilidad tendría que se le dé esta posibilidad, o bien, si tiene los argumentos fuertes, tal cual lo vimos en ese fallo de la Corte de la Provincia, que ahora se lo subo todo al campus, bien podría apartarse, ¿sí? Que no es lo que suele suceder. ¿Y por qué digo este changüí o esta cosita? Que es una interpretación que hago yo, ¿Por qué está bueno que el juez, si quiere, puede dejar su postura aclarada, que obviamente va en contra? Porque si el abogado, que le salió esta resolución en contra, donde para que le salga en contra se aplicó la doctrina legal de la Corte, quisiera recurrir por inaplicabilidad de la Corte, tiene para agarrarse de todos los argumentos que el juez le dejó, ¿sí? El juez ya le está diciendo por dónde es el camino. Después hay que ver si la Corte decide revisar su postura, ¿sí? Pero esa sería la forma en la que podríamos llegar a... o por qué me parece que está bueno que si un juez quisiera, deja aclarada su postura en contra. ¿Entendí mal o se deja...? No, se deja planteada la discrepancia, no, se deja aclarada, pero se resuelve conforme la doctrina legal y el asunto terminó.
salvo que la parte quiera recurrir de vuelta, ¿sí? Pero el asunto ya se resuelve así y punto, ¿sí? Después, por último, me parece que lo vamos a dejar se los mando para leer, o lo vemos en otro momento, porque ya se nos está haciendo retarde. Yo les quería mostrar qué postura tenía al respecto. Vamos a leer mini, porque es bastante más largo. ¿Qué postura tiene al respecto la Corte de la Nación, ¿sí? Con respecto a sus fallos, a los fallos propios de la Corte de la Nación, que acá estamos hablando ya del país entero, ¿sí? Y de la justicia federal y de la justicia de provincia, ya involucra todo, ¿sí? La Corte dice algo y acá es obligatorio para los inferiores, sí o no. Este caso, si bien viene del derecho penal, era por un tema de prescripción de la pena, es importante porque la justicia local se había apartado, en la provincia de Buenos Aires, se había apartado de la doctrina de la Corte de la Nación con respecto a la interrupción de la prescripción. Se llega hasta la Corte de Nación y la Corte de Nación insiste en que sus fallos son obligatorios, ¿sí? Y da un montón de motivos. Y para mí es mucho más vehemente los motivos que da la Corte de Nación que los que da la Corte de Provincia, ¿sí? Con respecto a cómo la Corte de Nación, por una cuestión jerárquica, es el máximo intérprete de la Constitución y por eso hay que acatar sus fallos, ¿sí? Fíjense cómo dice, la decisión del acuo significa inferior, de juez inferior. Cuando un juez se refiere al acuo, se está refiriendo al juez inferior que resolvió. La decisión del acuo desconoce el carácter de intérprete supremo de esta Corte en causas que versen sobre los puntos regidos por la Constitución, como son aquellas, como la presente, refieren en modo directo al principio constitucional de legalidad en materia penal. Y cita los artículos 116 y 117. Como esto está en otra bolilla, pero es tema de examen, vamos a repasarlo. ¿De dónde sale esto que la Corte es el máximo intérprete de la Constitución? El artículo 116, fíjense cómo dice, corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución. Esto es importante porque obviamente la Corte Suprema, al estar arriba del todo, la Constitución dice que le corresponde el conocimiento y decisión de todas las causas que se versen sobre puntos de la Constitución. Acá está diciendo que justamente es la Corte quien va a tener que revisar si una resolución vulnera la Constitución o también si una ley vulnera la Constitución. Es decir, puede revisar la aplicabilidad de la Constitución para un caso o puede revisar si una ley es contraria a la letra de la Constitución, ¿sí? Entonces, la Corte se sitúa en este fallo en el máximo intérprete de la Constitución y en base a eso dice, la Corte Suprema es el tribunal en el último resorte de todos los asuntos contenciosos en el que se ha dado jurisdicción. Sus decisiones son finales. Ningún tribunal las puede revocar. Representa en la esfera de sus atribuciones la soberanía nacional, ¿sí? Fíjense, yo represento la soberanía nacional de la justicia y es tan independiente en su ejercicio como el Congreso en la potestad de legislar y el Poder Ejecutivo en el desempeño de sus funciones. Fíjense en el lugar donde la Corte está diciendo que sus fallos son obligatorios y fíjense dónde se pone, ¿sí? En cuanto a todo este principio que estaría relacionado con el principio republicano. Es inherente a la función constitucional propia de este tribunal que, cuando ejerce la jurisdicción que la Constitución y las leyes le confieren, imponga a todos los tribunales nacionales y provinciales la obligación de respetar y acatar la doctrina constitucional plasmada en sus decisiones. No voy a leer más, el fallo sigue, se pone, como les digo, cada vez más vehemente y cada vez más firme con los jueces que no respetan esto. Y básicamente está diciendo la misma Corte que sus fallos son obligatorios. Pero volvemos. Esto tiene que ver con lo que dice la Constitución, quizás que es el máximo intérprete, pero no hay una ley específica que nos diga que la Corte Nacional, como bien indica ese fallo que les dije de las Salados, que la Corte Nacional tiene obligatoriedad en sus fallos, como tampoco lo tiene la Corte Provincial. Esto se debe justamente a un deber, como veíamos, moral e institucional. ¿Está claro esto? ¿Lo entienden? Sí, sí. Bueno, bárbaro. Escuchen una cosa, no vamos a llegar a arrancar con Constitución, con Consumidor ahora. Queda para la clase del viernes o quizás la del miércoles, si me puedo meter con el doctor Lapadula, lo vemos el miércoles. Les voy a subir todo esto como se los compartí recién,
el fallo de la Cámara de Mar del Plata y el de la de Nación, que tiene ya marcado en negrita las partes importantes para que lo revean. Estudien este tema porque es un tema importante que se toma. Sí, la ley 24240 es la ley de defensa del consumidor nacional y 13.133 es la de la provincia de Buenos Aires. Y nos ponemos... y otra cosa, les dejo otro fallo para leer de la Corte de la Provincia, que tiene que ver con destitución de los jueces, ¿sí? Que lo vamos a analizar al final de la clase del viernes. Es un fallo muy interesante porque toca absolutamente todos los temas. Se dio hace poco con un juez que había querido, que declaró la inconstitucionalidad de una ley, ¿sí? Entonces, cuando declara la inconstitucionalidad de la ley, se lo había pedido removerlo porque no había aplicado una ley. Bueno, es un tema bastante raro, que encima de esa acción le había impulsado el Colegio de Abogados, porque tenía que ver con la regulación de honorarios de los abogados, ¿sí? Entonces se armó como una puja entre un lado del mostrador y el otro, se pidió la destitución de ese juez, se armó el jurado de enjuiciamiento y la Corte resolvió de una forma muy interesante. Sí, les subo todo esto al campus, a la bolilla, se los dejo en la bolilla 4, ¿sí? Más allá de que son temas que por ahí van por todos lados, se los pongo en la bolilla de juez, ¿sí? Y nos vemos el miércoles y el viernes, si nadie tiene ninguna duda. Y yo tengo una. El doctor Sí. Lascano el otro día dijo de que buscásemos un fallo. Que vos Que les digo yo es. ¿Ese Este es que el les digo último yo. que dijiste? Bien. Sí, se los voy a subir. Se los voy a subir en PDF para que lo lean, ¿sí? No tienen que buscar nada. Bueno, gracias. De nada. ¿Quién más? ¿Nadie? Bueno, chicos, cualquier cosa me pueden mandar preguntas al campus, ¿sí? Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, buenas Y noches. estudien, gracias. por favor.